Qué bonito poder revivir nuevamente todos esos momentos que se vivieron en la pasarela de Mujeres Únicas. Realmente esto fue posible gracias a nuestros patrocinadores. Ellas estaban bellas, gracias a Valeria Salón y Spa y con ese vestuario de Fátima Peralta. Nosotros ahorita vamos a continuar con nuestro segmento de crecimiento personal y en esta ocasión vamos a conversar de cómo nos limitamos del aprendizaje cuando protegemos nuestro ego, y para ello estamos con nuestro especialista Alfredo Rodríguez, que nos va a comentar en qué consiste o nos va a dar la respuesta a este interrogante. Buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días, Karen. Claro, siempre que vengo y que tú me presentas se me eleva el ego cuando me decías el especialista, ¿verdad? Entonces, el detalle es que cuando se me eleva el ego, puedo tender al querer proteger mi ego. O sea, vamos a seguir con el ejemplo. Vos decís que yo soy un especialista. Yo me creo un especialista y comienzo a actuar como tal, por ejemplo, ¿no? En algún momento va a haber ocasiones en las que no soy especialista en un tema específico y eso al yo actuar no conforme a ese pensamiento o esa creencia de que yo soy un especialista, puede reducir mi ego y entonces limita el aprendizaje. A ver, lo que quiero decir con toda esta maraña de palabras inentendibles que dije es que cuando intentamos proteger nuestro ego, dejamos de tomar riesgos porque nos sentimos seguros en el lugar en que estamos. Por ejemplo, el chef dice: yo soy un especialista o yo soy buenísimo cocinando, pero soy malísimo para las matemáticas. Entonces, como intenta proteger su ego, lo que hace es mantenerse cocinando y no aprendiendo matemáticas, no aprendiendo otra cosa. Entonces, y esto tiene que ver mucho con la creencia. Hay una creencia interesantísima que es la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es esa que dice que no podés aprender. O sea, que ya lo que sabés lo sabés, que si sos bueno en algo o si sos malo en algo, eso sos. Mientras que la mentalidad de crecimiento es la que intenta aunque se equivoque, no falla en su ego. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una mentalidad de crecimiento, yo digo, bueno, aunque yo no soy bueno pintando, voy a intentar pintar, no importa que me salga mal, pero quiero aprender a pintar. Ese hecho de querer aprender a pintar lo que hace es que vayamos mejorando hasta que podamos lograr quizás un nivel de maestría. Entonces, el acto de proteger nuestro ego nos limita en el aprendizaje porque no queremos fallar. Como nuestro ego depende de si ganamos o fallamos, entonces el no intentarlo no nos genera nuevo aprendizaje por ese miedo a fallar. Podríamos decir también, bueno, me da como ejemplo a mí las personas cuando desean emprender, pero deciden quedarse en esa zona de confort por el miedo al fracaso. Digamos que están tratando también de proteger su ego o sus emociones o esos sentimientos que pueden sobreponer a la hora de realizar o de emprender un nuevo camino. En el emprendimiento es clarito, ese ejemplo que acabas de dar es buenísimo. Por ejemplo, yo tengo un trabajo fijo. En ese trabajo fijo yo estoy seguro, soy bueno a lo que hago, lo hago bien, pero tengo la semilla del emprendedor encima. Entonces, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no emprendo? Muchos de los emprendimientos o de la falta de emprendimiento es porque, ¿y si fallo? ¿Qué van a decir de mí? O comenzar pequeño. ¿Qué van a decir mis compañeros de trabajo, mi vecino, mi papá o mi mamá? Que ahora voy a poner un puesto de algo. O sea, voy a pasar de trabajar en una oficina a poner un puesto de algo. Ese acto de no querer, o mejor dicho, de querer mantener un estatus dentro del ego, hace que yo no emprenda y ese emprendimiento obviamente no existe, no crece y no me enseña. El detalle aquí es que toda creencia que me lleve a aprender me va a llevar a mejorar, me va a llevar a un resultado. Si yo no tengo movimiento, no voy a aprender. Si no tengo aprendizaje, no voy a poder. Es un tema bien complicado porque el ego se está protegiendo siempre y ese es el detalle, ¿no? También suele pasar que en diferentes actividades, cuando uno quiere dar su opinión,
tiene miedo a dar su opinión por creer que está equivocado y entonces uno trata de proteger su ego y dice mejor no opino porque no vaya a ser y se rían de mí o porque tal vez no es así. Y la verdad es que a veces no salimos de la duda o no nos despejamos esa información que queremos obtener por el miedo al que dirán. Por ejemplo, ahorita yo estoy estudiando. Dentro de las clases, yo mismo siento a veces que las preguntas que puedo hacer son tontas. Pero esa limitación que tengo, mi ego protegiéndose, diciéndome no hagas una pregunta tonta, limita mi aprendizaje. Porque obviamente no hay pregunta tonta. O sea, hay especialistas en distintos temas, no podemos ser especialistas en todos los temas. Lo que tratamos es de aprender. Entonces, obviamente, si yo tengo una pregunta de un tema que no es mi especialidad, puede que sea tonta, pero va a enriquecerme. Pero como yo obviamente estoy protegiendo mi ego, no quiero quedar como tonto, no quiero quedar como una persona inculta, entonces me quedo callado. Al final se mantiene la ignorancia per seculum seculorum, por toda la eternidad. Entonces eso también es importante porque pasa hasta en la familia, ¿no? Sí. Una persona que tiene una pareja que no la quiere, pero no la deja porque no sabe vivir sola. Entonces no se enfrenta a una nueva realidad por el simple hecho de mantener su ego, su posición, su situación sentimental, su situación económica a veces. Eso es la limitación del ego al aprendizaje. Pero lo que me gustaría saber también es que si siempre se está protegiendo al ego específicamente, porque sabemos que uno podría estar protegiendo o tratando de ser razonable, podríamos decir. O sea, ¿cuándo caemos en la protección del ego? Caemos en la protección del ego, o sea, o te puedes dar cuenta que estás protegiendo el ego cuando tenés miedo a fallar. O sea, el miedo a fallar es exactamente. Por ejemplo, yo tengo un dicho que dice que lo perfecto es el enemigo de lo bueno, ¿no? Cuando vos tenés miedo a hacer algo por fallar, ahí te estás dando cuenta que es el ego. No estás protegiendo nada más que tus emociones, que a ti mismo. Pues que entendamos ego como el yo completo, ¿no? Entonces, cuando tú no haces algo porque existen barreras psicológicas, económicas, de toda índole, y tú estás siendo racional, es distinto a cuando tú dices, no lo hago porque ¿qué van a decir de mí? No lo hago porque voy a fallar. No lo hago porque si fallo ya no soy el especialista. No, yo me paro aquí, tú y yo aquí frente a la cámara, sabemos que podemos cometer cualquier error y hay un montón de gente que nos está viendo ahí. Pero si cometemos el error, no pasa nada, seguimos adelante. Si yo me pusiera a pensar que todos los que están detrás de la cámara se van a reír de mí, que debe haber, la mayoría se debe estar riendo de mí, pero si yo me pusiera a pensar en eso, yo no estaría aquí. Y creo que tú tampoco. Nosotros estamos intentando aprender, intentando hacer el mejor trabajo posible aquí, sin enfocarnos mucho en lo que está del otro lado. Claro, sirviendo al otro lado, pero sin enfocarnos mucho, o sea, sin que nuestro ego sufra por eso. Entonces, ese es el gran detalle. Aprendemos cuando intentamos trascender el ego de que no lo hago porque puedo fracasar y el fracaso me va a afectar emocionalmente. Realmente es bien amplio, sí, cuando abordamos este tema, porque hay en diferentes facetas de uno como ser humano que uno pudiera estarse, podríamos decir, protegiendo, pero también podríamos dudar en que si es proteger o ser precavido. Bueno, que al final es lo mismo. Dicen que mujer precavida vale por dos. Hay diferentes dichos, ¿verdad? Uno a veces puede ser como precavido, como cauteloso. Tiene diferentes nombres, entonces siento que es como una línea muy delgada. Es una línea bastante delgada. Incluso a veces nosotros no podemos hacer un análisis objetivo de la situación porque como es una línea muy delgada se entrecruza. Yo diría que es un zigzag más bien, ¿no? Se entrecruza entre un tema y otro. Para eso también hay especialistas. El problema es cuando nosotros estamos frenados en nuestra vida, cuando nuestra vida se mantiene en una sola posición y vemos y nosotros nos damos cuenta de que nuestra vida no está avanzando, que nuestra carrera no está avanzando, que nuestras relaciones no están avanzando, entonces ahí nosotros empezamos a determinar que el problema es un tema de ego, no es un tema de circunstancias, no es un tema de condiciones, no es un tema de nada, sino de ego, yo protegiéndome siempre. Es una línea delgada
y a veces no sabemos cómo determinarla, pero bueno, hay psicólogos, coaches, psiquiatras y toda la gente de salud mental que nos puede ayudar con este tema, ¿no? Realmente también esa parte, ahora que mencionaste las relaciones, esa parte también la quería traer, porque por ahí también las personas tienden a protegerse mucho. A veces hay personas que no quieren iniciar una relación, no quieren enamorarse, bueno, o no quieren finalizar una relación porque se están protegiendo del que dirán. Ya lo mencionaste, a veces no se quiere iniciar una relación por miedo a que no vaya a funcionar. Incluso la gente le tiene miedo al compromiso o al matrimonio también. Ese tema de, sobre todo ahora, a ver, tenemos que fortalecer el carácter, ¿no? Fortalecer el carácter significa que yo hago las cosas porque quiero aprender, no importa cómo me salgan, ¿no? O sea, me pueden salir bien, me pueden salir mal, está bien. No significa que no voy a planificar mis objetivos, ¿no? Significa que yo me tengo que arriesgar porque yo hasta cuando salgo en la mañana me estoy arriesgando. Entonces, si una persona tiene un sufrimiento emocional de culpa o a causa de una relación, ya no quiere enamorarse. Ahí el ego se está protegiendo, pero está dejando de aprender también, está dejando de crecer, porque ¿qué sabe si con la nueva persona va a crecer, le va a ir bien, va a establecer una familia o va a lograr sus objetivos? O sea, si no te arriesgas, no aprendes. Ese es un cliché, pero es un cliché muy cierto, ¿no? El tema de las relaciones, yo no dejo a mi pareja porque ¿qué voy a hacer después? Algo vas a hacer. Pero si vos te arriesgas a dar ese paso en pro de tu desarrollo y de tu aprendizaje, te va a ir bien. Eso es un hecho, sí. Excelente. Ya para finalizar, Alfredo, me gustaría que le brindes las recomendaciones finales a nuestros televidentes. Realmente este tema está dirigido para todo tipo de personas. Así es que las recomendaciones finales a nuestros televidentes. Ok. Siempre una actitud de aprendizaje. Siempre una actitud de aprendizaje. Otra recomendación puede ser el tema de que nos arriesguemos. O sea, nos arriesguemos, estemos enfocados en el aprendizaje, y el aprendizaje entendamos que viene con riesgos, ¿no? El otro es tratar de preguntar a otras personas si nuestra vida está estancada. No estoy diciendo que, porque ese es otro tema bien interesante que deberíamos abordarlo en algún momento, no estoy diciendo que la opinión de los demás siempre valga igual que la opinión o lo que yo creo de mí, pero los demás se dan cuenta de cosas que yo no me doy cuenta sobre mi vida. Y no está mal que la gente opine de manera adecuada sobre mi vida, y sobre todo cuando yo se lo pido. Y el tema de fortalecer el carácter, ¿no? Fortalecer el carácter significa que nos arriesgamos, aprendemos. Si nos sale bien, nos sale bien. Si nos sale mal, nos sale mal. Y ahí vamos, pues, ahí vamos en todo este camino de la vida, siempre con una actitud positiva y con un pensamiento de aprendizaje, siempre arriesgándonos en pro del aprendizaje. Excelente. ¿Tus números de contacto, Alfredo, y cómo te podemos encontrar en las redes sociales? En las redes sociales, bueno, Alfredo Rodríguez en Instagram, en Facebook también, creo. Y 81279326. Excelente. Muchísimas gracias, Alfredo, por acompañarnos con este tema tan interesante como todos los lunes en nuestros segmentos de crecimiento personal. Vamos a finalizar de esta manera y nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial de la mañana, pero pendientes porque al regresar continuamos con muchísimo más aquí en Primera Hora, así es que no le cambien, ya regresamos.